Sí. Te damos la bienvenida otra vez aquí en este lugar. Vamos a estar en comunión con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Sí. Gracias, sí. Una disculpa, lo que pasa es que tenemos aquí un problema con el audio, con el micrófono, pero ya estamos solucionando. Gracias, vamos a empezar, vamos a ponernos en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Vamos a estar en este momento, en esta hora, alabando a Dios, glorificándole, dándole gracias por otro día más, por una semana que vamos a empezar, y que esa semana sea conforme a su voluntad, esa semana sea de bendición, sea de amor, sea de gozo en Él, que Él nos dé Él nos dé su amor, la sanidad para aquellas personas que necesitan una sanidad, para aquellas personas que necesitan un milagro, para aquellas personas que necesitan tener paz en su corazón, para aquellas personas que no han encontrado el gozo, que no han encontrado esa llenura en el mundo, porque solamente nuestro Dios, solamente Él es el que nos puede llenar eso que anhelamos. En el mundo hay placeres, en el mundo hay mucha diversión, pero nada como estar en la presencia de nuestro Dios, pero nada como venir en este momento y ponernos a sus pies. Nos ponemos de pie para orar, para darle gracias a Dios. Padre Celestial, tú que eres el dueño, Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te entronamos, Dios. Eres grande y maravilloso, Señor. Eres el único Dios, Señor. Eres el único Dios verdadero, grande y poderoso, Dios. El Dios que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, Señor. El universo, Padre. Porque tu palabra dice que tú hiciste el universo, Señor. Que todo lo que existe, tú lo has hecho, Señor. Te honramos, te glorificamos, Dios. Entronamos tu santo nombre, Señor, en este momento, Señor. Venimos, nos postramos delante de ti, Dios. Nos rendimos, Señor. Solamente tú eres grande, Dios. Solamente tú eres bueno, Señor. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, Dios. Sabemos que hemos cometido fallas, Señor. Sabemos que somos pecadores, Señor. Pero por eso venimos a los pies de tu Hijo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a rendirnos, Señor. A descontaminarnos, Señor, a soltar todo lo que no nos deja avanzar, Señor, a soltar toda tristeza, Señor, a soltar todo llanto, todo dolor, Señor, en ese nombre que está sobre todo nombre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Eres grande y maravilloso, Señor. Nadie como tú, Señor, nadie como tú puede igualar tus obras, Señor. Solamente tú eres ese buen perfume, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor. Tú eres esa agua, Señor. Esa agua de vida, Señor Jesucristo. Te engrandecemos, Señor Jesucristo. Te entronamos, Señor. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro amigo. Eres nuestro consolador, Señor. Eres nuestro abogado, Señor. Y también eres nuestro juez, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que te hagas presente en este lugar, en esta hora, Señor. Que te reveles aquí en este lugar, Señor. Que lo que se tenga que hablar sea conforme a la palabra, Señor. Que seas tú el que ministres, que seas tú el que hables, Señor.
porque vamos a estar expectantes, Señor, a la palabra, Señor, a recibir eso que estamos pidiendo, Señor, eso que ya está, pero todavía no lo hemos visto. Espíritu de Dios, mueve los corazones para aquellas personas que nos están viendo a través de las redes. Háblales, manifiéstate en su vida, manifiéstate en su corazón, manifiéstate en todo lo que ellos son, Señor. Como dice la palabra, que al que toca se le abre y al que pide recibe, Señor. Señor Jesucristo, estamos tocando tu corazón para que metas tu mano poderosa, Señor. Estamos pidiendo, Señor, que tu gloria, Señor, sea manifestada aquí en este lugar, Señor. Que tu amor sea manifestado, Señor, para nosotros y para aquellas personas que nos están viendo, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. A pesar de que nosotros hemos sido malos, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, de toda inmundicia, Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Espíritu de Dios. Señor Jesucristo, toda la honra, toda la gloria para ti, Señor. Para aquel Cordero inmolado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a Dios. Hola, 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 bendiciones. Permíteme. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies porque vamos a entonar una alabanza para Dios, de ahí desde tu lugar. La luz allá. Bueno, creo que hoy nos vamos a ver más oscuros de lo normal porque andamos un poco carentes de luz, pero gracias a Dios de que ya estás aquí. Bendiciones. Vamos a alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies. Llénanos, Espíritu Santo, con ese aceite fresco que es tu presencia, que es tu poder. Amén. En mi corazón hay un clamor, un deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré. Señor, con aceite de tu Espíritu,
ya te comprometiste a que tú vas a ir a proclamar el nombre de Jesús, porque tú y yo somos sus testigos ahora. Amén. Y ahora le cumplimos a nuestro Dios, porque ya yo iré, Señor, lléname de tu aceite fresco, que yo voy a ir a proclamar esas buenas nuevas de salvación. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, te invito a que tomes tu lugar. Hoy venimos felices porque hemos contemplado muchas cosas grandes de Dios. Yo te invito a que abras tu escritura en el libro de Hechos 28, en lo que te acomodas y encuentras la cita. Hechos 28, del 1 en adelante. Llena mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Ese tema se llama Los que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. ¿Quiénes serán esos que trastornan el mundo? Hechos 28, del 1 en adelante. Si ya le entregaste tus cargas, preocupaciones, problemas a Dios, siéntete seguro de que Él las va a contestar en su debido tiempo. Así tú tengas problemas económicos, problemas familiares, no sé, que estés en depresión, en angustia, tristeza, necesidad, escasez. Créeme que Dios tiene una palabra para ti y una palabra de poder. Dios te va a hablar hoy. Qué bueno que viniste, qué bueno que te conectaste a través de las redes, porque sabes que Dios tiene un propósito para tu vida también en el día de hoy. Amén. Dice la palabra de Dios, 28:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es que tenemos poca luz, pero permítanme. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a tu pueblo, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre ni de mujer, que tu Espíritu Santo revele ese propósito, esa palabra, y que quede bien grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, pero sobre todo, Señor, que vayamos a ponerla por obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjate que aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de Pablo, el apóstol Pablo, y dice que llegó a una isla llamada Malta, y que entonces que las personas de ahí los trataron muy bien. Dice, encendieron fuego y los recibieron a todos a causa de la lluvia y del frío. ¿Pero qué crees que pasó? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego para calentarse. Bueno, esto yo lo digo, para calentarse. Y dice que ahí estaba una víbora huyendo del calor y se le prendió en la mano. O sea, lo mordió, lo atrapó y se le quedó ahí en la mano la víbora. Porque a veces nosotros salimos de una situación difícil y ya entramos a otra. Sabes que Pablo ya venía de
de una tormenta muy fuerte y de una situación muy difícil ahí en el agua, que casi se hunde su embarcación, casi perecen todos, pero Dios le habló a Pablo y le dijo: tú no temas, porque ninguno de los que vienen ahí contigo en esta embarcación va a morir. Y entonces Pablo le creyó a Dios y llegaron a esta isla y las personas de ahí dijeron: bueno, ya se había salvado de esta embarcación, de que se destruyera, de que se ahogara, pero ahora ¿qué pasa? Pablo echó más ramas al fuego, más leña al fuego, y una víbora lo picó en la mano o lo mordió, como se diga. Y dice que esta víbora, o sea, no fue tanto así como para atacarlo, sino que la víbora estaba huyendo del calor, y entonces pues ellas a lo mejor por impulso, por su naturaleza, pues creen que uno las está atacando y pues lo mordió. ¿Pero qué crees? ¿No te identificas? Que a veces tienes un problema, medio sientes que ya saliste y se te viene otro encima, una deuda tras otra deuda. Ya hice unos pagos que debía y ahora se me vienen otros. Pero no te preocupes, porque Dios está contigo. Y si Dios te dijo: no temas tú, porque nadie de ellos va a perecer, ni tú vas a perecer. Y entonces ya viene esta víbora y lo muerde. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Las personas, cuando veían que a Pablo le sucedían cosa tras cosa, que pensaban: no, pues alguien no lo quiere vivo, a lo mejor Dios lo está castigando. Pero ¿sabes que eso era con un propósito? Perdón, es que el micrófono está fallando un poco. Esto era con un propósito. Cuando a ti te va difícil y más difícil y más difícil, a veces, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Dios te quiere mostrar que ahí en medio de la adversidad, del problema, Él se va a manifestar grandemente, así como en Pablo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el título? Con el título de los que trastornan el mundo. Ay, perdón si no se escucha bien. Vamos al libro de Hechos 17. Permíteme, Hechos 17. Sí, bueno, Hechos 17. Sí, amén, gloria a Dios. Aquí está, Hechos 17 del 1. Hechos 17, 1. Sí, gloria a Dios, sí, amén, sí. Bueno, Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ese es otro pasaje, pero ¿sabes quién estaba ahí también? Pablo, el apóstol Pablo. Y él estaba con Silas, su amigo, cuando estaban ahí en la cárcel, no sé si te acuerdas, y que el carcelero y su familia fueron salvos por causa de que ellos cayeron en la cárcel, pero fue Dios que los llevó. Y entonces, las personas cuando vieron que el apóstol Pablo, en compañía de Silas y de otros discípulos como Timoteo, hacían grandes señales y maravillas, les decían: los que trastornan el mundo, ya vienen para acá. ¿Sabes que el apóstol Pablo siempre andaba trastornando el mundo? Por medio de lo que predicaba, las personas decían: pero ¿cómo puede ser posible esto que él predica? Esto nunca lo habíamos escuchado. Que dijeran que el Señor Jesucristo sana, que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Esto es una locura, no lo puedo comprender. Y entonces las personas se trastornaban porque unos creían en dioses paganos,
otros creían en el Dios Todopoderoso, pero no creían en Jesús. No creían en Jesús. Bueno, te invito a que hagas el celular más para la cámara más para adelante. Sí, es que como te decíamos. Sí, como te decíamos, el micrófono está fallando. Bueno, ya me veo más cerquita ahí. A ver si se escucha. Sí, gloria a Dios. Bueno, el apóstol Pablo siempre estaba predicando. Permítanme. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, se escucha. Sí. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando, sí. Ahí, gracias. Discúlpame, es que el micrófono anda fallando un poco. Pero te decía, el apóstol Pablo siempre estaba predicando sobre Jesucristo, que Él murió y resucitó, y que entonces en el nombre de Jesús hacían muchas señales y prodigios. Y entonces las personas, como en todos los lugares donde iba a predicar Pablo, ¿sabes? Fue a muchísimos lugares a predicar con el discípulo Silas, con Timoteo, y en algunos lugares con Bernabé, y andaban con otros discípulos, pero ellos sí trastornaban el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ellos predicaban, Dios los respaldaba, sobre todo Pablo, que era el que tenía pues una autoridad muy grande de parte de Dios. Fíjate, estuvo en Filipos, en Tesalónica, estuvo en Berea, en Corinto, en Atenas, en Éfeso y en muchos lugares. Y como ya las personas sabían que el apóstol Pablo predicaba, decían, él y con los que vienen son los que vienen trastornando todo el mundo. Bueno, el mundo entero. Dice, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Fíjate que cuando el enemigo se levanta contra los ungidos de Dios, los que predican la palabra, no hay poder humano que los detenga, o que el enemigo se levante, o que haga lo que quiera, porque la palabra de Dios tiene que llegar, tiene que seguir. Y entonces el apóstol Pablo, si quieres hacerlo para atrás, por favor. Entonces el apóstol Pablo y Silas y Timoteo predicaban, pero ¿qué crees? Más para ti. Entonces Dios los respaldaba con grandes cosas. No sé si has escuchado cuando el apóstol Pablo, cuando lo mordió la serpiente, que lo que leímos ahorita, no sé si has escuchado qué pasó después, de que lo mordió la serpiente en la mano. Dice que los naturales de ese lugar dijeron, este hombre es un suicida, porque se salvó del mar y de morir ahí, y ahora viene y lo pica una serpiente. ¿Qué probabilidades hay de que sobreviva a esto? Dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Sabes que en la palabra de Dios dice, y esas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios y otras cosas, pero también menciona que tomarán en sus manos serpientes y no les pasará nada, y escorpiones y así. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y aquí está la palabra de Dios cumpliéndose, porque hay alguien que le creía. Y entonces los demás decían, ¿cómo puede ser posible esto? Y eran trastornadas sus mentes, o sea, eran turbados, decían, pero ¿cómo? No puede ser posible esto, humanamente no puede ser posible.
pero espiritualmente sí, con el poder de Dios. Y dice, ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Estoy en Hechos 28:6. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vieron que Pablo pues no sufrió ningún daño por medio de la serpiente. Seguramente esta serpiente o víbora era muy venenosa, porque para que los naturales de ese lugar se sorprendieran y dijeran, no, ya en un ratito se va a morir, y esperaron mucho rato y no le pasó nada. Y entonces quedaron trastornados también ellos. ¿Por qué? Porque ahí contemplaron el poder de Dios en un hombre como tú y como yo. ¿Sabes que Dios también se puede manifestar de esa manera en ti? Pero si tú le crees, para el que cree todo le es posible. ¿Qué ha de haber dicho Pablo? A mí esta serpiente que me mordió no me va a hacer nada, porque yo estoy bajo el poder y la autoridad de Dios. Y sabes que el diablo seguramente puso ahí esa serpiente, ¿para qué? Para matar a Pablo, pero no le pasó nada. Porque cuando tú estás sirviéndole a Dios y tú le crees y tú dices, no, Dios, si tu palabra dice que nosotros vamos a tomar en las manos serpientes y alacranes y todo animal venenoso y no nos va a pasar nada, yo te creo. Pero obviamente va a ser porque el animal venga a ti, no porque tú vayas a buscarlo para demostrar que eres un hijo de Dios y que no te pasa nada, porque así vamos a ser avergonzados. Va a pasar lo contrario si nosotros tentamos a Dios. Y entonces Pablo, ¿cómo quedó? Dice que ellos pensaban que era un Dios, porque ellos nunca habían visto que sucediera eso. ¿Y sabes por qué Dios le permitió a Pablo llegar a ese lugar? Porque él también tenía que compartir la palabra de Dios ahí. Amén. Tenía que ir a trastornar a ese lugar, bueno, a las personas de ese lugar. Pero ¿cómo? Nada más con la palabra, no, con señales que solamente Dios puede hacer con nosotros. Dice, y dijeron que era un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Primero Pablo tenía que contemplar en él el poder de Dios. Tú y yo tenemos que contemplar que Dios está con nosotros, que Dios es el Todopoderoso y que Él va a cumplir su palabra, pero tenemos que creerle y accionar. Oye, ya me picó la serpiente, no, ya mejor me voy a mi cama, me voy ahí, me despido de toda mi familia, porque ya me voy a morir. Imagínate si hubiera tomado esa actitud Pablo, de decir, no, pues ya me picó esta serpiente o me mordió, esa es una, pero de esas venenosas, una mamba negra, una cascabel, o yo no sé qué tantos tipos de, una cobra, tantos tipos de serpientes haya, demasiado venenosas. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de Pablo? ¿Trastornaríamos al mundo o nos trastornaríamos nosotros? No, no puede ser, ya me voy a morir en un rato, mañana. Y Pablo dijo, no, si mi Dios dice que no me va a pasar nada, pues yo le creo. Pero ¿sabes por qué? Porque él conocía la palabra. Y tú y yo, ¿qué esperamos para escudriñar las escrituras? O sea, para buscar, para leer. Y si no sé leer o si no le entiendo, pues voy donde me expliquen. Voy donde me expliquen. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y ahí yo voy a ser fortalecido. Y entonces esas señales me van a seguir a mí. Y primeramente yo voy a ser trastornada con el poder de Dios. ¡Wow! O sea, ya cambió mi mente. ¡Wow! Yo ya contemplé que Dios me respaldó en esto, que cumplió su palabra y la serpiente no me mató. Entonces ahora yo voy a ir a servir a mi Dios.
Y dice que este hombre estaba enfermo en cama, que tenía fiebre y disentería, ¿sí dicen? Y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. O sea, a Pablo no le dio miedo poner las manos en ese enfermo diciendo, no, pues qué tal si me contagia, qué tal si es algo malo. No, él fue en el poder del Espíritu Santo y dijo, en el nombre de Jesús, sé sano. ¿Y qué dice? Y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿No te gustaría así que Dios te mandara a un lugar? Es más, no a un lugar, a muchos lugares. Y por donde nosotros pasamos no es casualidad. Dios quiere que ahí se mueva el poder de su Espíritu Santo. Pero si tú tienes alguna enfermedad, alguna necesidad, ve para que oren por ti. ¿Pero qué? Primero tiene que haber pruebas y señales, ¿verdad? De que Dios está con la persona que va a orar por los enfermos. Amén. Dice que también fueron los otros que en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados. Dios no dejó avergonzado a Pablo, sino que lo respaldó. Hecho esto, también los otros, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. A Pablo y a los otros discípulos que iban con él, y a las otras personas que iban con él, les dieron cosas, porque sabes, cuando tú le sirves a Dios, Dios te bendice y mueve corazones, mueve finanzas, para que tú tengas lo necesario y aún mucho más. Y ese lugar quedó trastornado. Sí. Bueno, ya que pasa. Y ese lugar quedó trastornado. Ahí vienen los que trastornan el mundo entero. También vienen para acá. ¿Qué dirán de nosotros cuando llegamos a una iglesia, a una casa? Ahí vienen estos que oran con autoridad. Ahí vienen estos que oran por las personas, y muchas personas han sanado. Amén. Así es. Que así digan de todos nosotros. Pero primero Dios te tiene que mostrar a ti que Él sana, que Él ayuda, que Él liberta. Él te tiene que libertar, para que entonces tú vayas y lo pongas en práctica con otros. ¿Por qué decían en Hechos 17:6? Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban asustados, estaban enojados, no podían entender por qué estos apóstoles o discípulos predicaban a Jesús, y por qué ellos ponían las manos en los enfermos y los enfermos sanaban. No lo podían entender, porque la mente humana es limitada, mas la mente de Dios tiene que estar en nosotros, tiene que ser ilimitada, que no tenga ningún límite. Así como la mente de Jesús era ilimitada, porque para Él no había barreras, Si había que resucitar enfermos, Él los resucitaba. Y en su mente no decía: no, esto no puede ser posible. Por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesús sanaba y creaba órganos nuevos. ¿Y tú crees que no es posible, verdad, ahora? Sí es posible. ¿Cuántas personas, verdad? Tú me platicabas una vez que Dios a una mujer le puso matriz nueva, le dio matriz nueva. A ver, ven para que nos platiques, porque ¿sabes qué? Por medio de los testimonios, y somos testigos de Jesús. Sí, amén. Una hermana de una iglesia que sirve grandemente a Dios, sirve ahí con su tiempo, con sus finanzas. Era una hermana muy delgadita, todavía no tenía hijos. ¿Por qué? Porque tiene una matriz esas que dicen una matriz infantil, esas que no pueden procrear. Pero aparte de eso, sus dos riñones ya no le servían. Sí,
sus 2 riñones ya no le servían, prácticamente estaba muy mal, su corazón también ya no le funcionaba. Hicieron más o menos un cálculo de cuánto dinero es lo que se iba a gastar perdón. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a ver si hablamos y Sí, ya, perdón. Sí, más o menos habían hecho un cálculo de cuánto dinero lo que esta hermana requería para un corazón, riñones, y era muchísimo dinero. Pero aparte no era lo del dinero, sino ya estaba muy mal esta hermana, y es una hermana que le creyó a Dios, una hermana que en ese entonces se predicó sobre los ayunos, y ella hizo el ayuno de la reina Esther, el de 3 días, completamente se aguardó en su aposento, y en el segundo día ya estaba un poco más débil, cansada, porque es el más difícil el segundo día. Y en el tercer día, que cuando estaba en sus ayunos, dice que estaba acostada y tuvo un sueño. Ella se vio en la cama de un quirófano, veía a los doctores ahí arriba. Fue un sueño de una operación, y ya después ella despertó y ella dijo, fue un sueño nada más. Pero ella se acordó de que fue Dios el que la operó, y dijo, no, Dios ya me operó, Dios ya me sanó, porque fue un sueño, pero fue Dios el que me operó. Y así fue. De ahí para adelante Dios le puso 2 riñones nuevos, un corazón y una matriz. Y ahorita tiene 2 niños, uno como de 8 años y la otra como de 10 años. Y ahí andan la hermana sirviendo, muy grande a Dios. Es un milagro muy fuerte de esa hermana. Y aparte de otros milagros que hemos visto grandes, pero ese es un milagro muy fuerte de la hermana. Gracias. Sí, ¿sabes qué? No se queda en un cuento, no se queda en historia ni en un invento. Es la realidad del poder de Dios. Y así personas como ella seguramente andan trastornando el mundo. No puede ser, no puede ser. No puede ser que Jesús me sane de cáncer. ¿Por qué no? ¿Sabes a cuántas personas ha sanado Jesús de cáncer, de diabetes, de leucemia, de tantas cosas? Es más, hasta ha resucitado muertos en la actualidad. Y entonces vamos a trastornar el mundo con nuestro testimonio, con nuestra fe. Porque lo más difícil es tener fe en ese Dios vivo y todopoderoso. Fíjate, dice, esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que así digan de nosotros. Estos que alaban a Dios fuerte y que no les da pena, también vinieron aquí a mi iglesia. Estos que vienen y que no les da pena orar por los enfermos, por los necesitados, también ya llegaron aquí. Sí. Pero ¿cómo vamos a hacer esos que trastornan el mundo si ni siquiera oramos, si ni siquiera leemos la Biblia, si ni siquiera ayunamos y ni sabemos qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a trastornar el mundo? ¿Y cómo vamos a nosotros tener esa fe enorme si ni siquiera conocemos lo que dice en el libro de Hechos y en los evangelios, por lo menos? ¿Sabes que en la palabra está el poder de Dios? En el nombre de Jesús, está también en la oración. Pero si yo no sé lo que dice la Biblia, pues entonces, ¿cómo voy a trastornar el mundo? ¿Cómo voy a comprobar en mí primero que Jesús vive, que Jesús sana, que si yo estoy enfermo, que me puede sanar? A veces es necesario que hagamos un ayuno, como decía Arturo. A veces es necesario que, no sé, que nos arrodillemos 1, 2 horas o 3.
Pero es necesario que tú y yo accionemos. Como Pablo era un hombre de... ¿sí? Pablo era un hombre de muchísima fe, de oración y de un conocimiento muy grande de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer lo que dice Hechos 19. Hechos 19. Mira, te voy a decir a las dimensiones que llegó Pablo. Y eso es nada más lo que está escrito en la Biblia. Falta lo que no, porque, ¿sabes? Hay muchas cosas que no fueron escritas, tanto de Jesús como de los apóstoles. Hay muchas cosas que no fueron escritas, y dice en una parte de la Escritura, pero o sea que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, todos los milagros, sanidades, todo lo que Él predicó, que habría, pero miles y miles de libros escritos de Él. Entonces, como nada más está la Biblia, dice en Hechos 19, 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo de Pablo. ¡Qué unción, qué poder! Con razón Pablo y los que andaban con él les decían que eran los que trastornaban el mundo entero, porque Dios los llevó a predicar a muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque ellos decían: yo quiero ser un hombre que predique tu palabra y por medio del cual tú te manifiestes, Dios. Si tú estás dispuesto, Dios te va a usar. Pero cuando ya esté el escenario preparado para que tú y yo vayamos a trastornar el mundo, pues no nos echemos para atrás. Como me decía Arturo hace unos días, a ver, ya pusiste la mano en el arado, ya no se vale volver atrás, soltar, mirar atrás. Y dice en el 12, en el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, aquí está diciendo que a veces ni era necesario que Pablo pusiera las manos ni que orara. Solo con sus delantales, con sus pañuelos o con sus trapos que usaba Pablo, ¿qué crees? Las enfermedades salían, los demonios huían. ¿Por qué? Porque Pablo estaba impregnado de la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, y ahí estaba el Padre respaldándolo. ¡Wow! Imagínate la sombra de Pedro. Pasaba ahí por los enfermos y sanaban. ¡Wow! Pero esto es un cuento, ¿verdad? No puede ser posible. No puede ser posible que si yo estoy enfermo, Dios me sane. Ni siquiera creo que Dios me pueda sanar a mí, menos voy a creer que Dios sane a una persona por medio de mí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú has tenido todo lo necesario para no estar sufriendo de esa enfermedad tanto tiempo. Tienes con qué sobrellevarla. Tienes con qué sobrellevar tus gastos si no has tenido escasez. Pero si tú tienes escasez, si tú tienes alguna enfermedad y no tienes para sustentarla, para salir de eso, ¿quién te queda? Dios. Y es ahí cuando Dios muestra su poder y su gloria. Su poder y su gloria. Dice que había unos judíos exorcistas ambulantes que dijeron: te conjuro por el nombre del Dios que predica Pablo, que salgas demonio de ahí. Y dice que ¿qué? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío,
jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? A veces nos atrevemos a orar por un enfermo, por un endemoniado, por alguien que tiene necesidad. ¿Y qué crees? No pasa nada o salimos avergonzados. ¿Por qué? Porque no estamos metidos en la presencia de Dios. Porque ni siquiera le creemos a Dios. Estamos orando pero dudando. Oye, ¿qué tal si se me pasa la enfermedad? No. ¿Qué tal si Dios no es real en ese momento del pensamiento? ¿Qué tal si Dios no lo sana y voy a quedar en vergüenza? ¿Por qué tú? Pero sabes que no. A veces hay que orar por el enfermo 7, 8, 10 veces, porque Dios está teniendo un trato con él. Y no es que Dios no cumpla su palabra. A veces una persona que tiene una necesidad, un problema, y Dios no le contesta en el momento porque Dios está tratando con él. Si no, pues ya no, hice lo que quise. Por ejemplo, una persona, quien sea, me voy a secuestrar a alguien y ya, o sea, lo tengo en lo oculto, ahí que secuestré a alguien, y entonces vengo y digo: oigan, hermanos, ¿pueden orar por mí para que Dios me dé finanzas, mucho dinero? Tengo esta necesidad. Y si los hermanos oran, ¿y por qué no sucedió que Dios le ayudó? Porque Dios está tratando con él, va a tratar con él. Primero se tiene que arrepentir de su pecado. Eso es en algunas ocasiones. Y dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Si tú y yo vamos a orar por un endemoniado o alguien que esté influenciado, ¿sabes qué? Tiene que conocernos ese espíritu inmundo. Tiene que conocernos, porque en el mundo espiritual, ¿sabías que eres conocido por cómo vives? Y también por tu fe. Pero si estamos viviendo en desorden y no tenemos fe, ¿qué va a decir el demonio? Pues tú, ¿quién eres? O no, yo sí sé quién eres. Mira, tú haces esto y esto, tú hiciste esto y esto, y mira, no se ve el demonio, sino que te vas tú. Y luego dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos, o sea, los exhibió, los hizo quedar en vergüenza, y además los golpeó porque dijo que heridos. ¿Por qué? Porque no conocían la Escritura, porque no creían en Jesús, no conocían a Jesús ni al Espíritu Santo. Pero fíjate que los demonios sí conocían a Jesús y a Pablo. A Pablo, el que andaba trastornando el mundo por medio de las sanidades que hacía Dios, por medio de él, obviamente. ¿Sabes que Dios respalda? Es que mira, Dios sabe y conoce todo. Él sabe para dónde vas, sabe lo que piensas, lo que escribes, sabe todo de nosotros, sabe cuánta fe tenemos y sabe todos los dones que nosotros tenemos, pero a veces no los ponemos al servicio de Dios. Sabe dónde te estás metiendo, sabe cuáles son tus deseos y sabe tu tiempo de oración, de comunión con Dios. También sabe tus intenciones. Como había un mago que se llamaba Simón el mago, que vio que Pedro y los demás discípulos estaban bautizando y que muchos salían hablando en lenguas y profetizando, y él dijo: yo quiero eso. Y veía que Pedro oraba por los enfermos y sanaban, y aún resucitaba muertos y así. Dijo: yo quiero eso y yo te pago para que me des, ¿verdad? Les ofreció dinero, y que le dijeron: tu dinero perezca contigo, porque esto no se vende. Hay algunos que se acercan así a Dios solamente para un beneficio propio, pero no lo hacen con la sinceridad. También por eso Dios no lo respalda. ¿Y qué van a decir estos que trastornan el mundo? No,
Te digo que yo veía un predicador y decía, yo no dejo que predique cualquiera aquí en mi iglesia. ¿Por qué? Porque primero debo de fijarme en cómo vive, cómo está su testimonio, o sea, qué hablan las personas de ese predicador o predicadora, y ya después digo, sí. No es solamente lo que digamos, es cómo vivamos. Y Pablo andaba intachable delante de Dios, que claro, con errores, pero él siempre buscando la presencia y reconociéndose. ¿Y sabes qué? Si tú y yo queremos ir a trastornar el mundo, primero debemos de comprobar el poder de Dios. Para comprobar el poder de Dios, primero Jesús dejó ciego a Pablo y después lo sanó sobrenaturalmente, ¿verdad? Cuando el discípulo fue a orar por él, Ananías, entonces ya dijo Pablo, ay, mira, mi Dios sana. Entonces ya es mi Dios, Él sana. Él me libró de la serpiente, me libró de muchas veces que me quisieron matar. Este es mi Dios. Yo ya entonces voy a ir a orar por los enfermos, voy a ir a libertar endemoniados, porque yo ya creo en mi Dios. ¿Qué esperamos tú y yo para vivir esa vida como Pablo, trastornando el mundo? Los que trastornan el mundo. Pero lo principal que debemos hacer es predicar de Jesús. Aunque tú tengas una familia o conocidos que crean en eso de la santería o diablería, en la hechicería, que sean satanistas, que sean católicos, mormones o lo que sea, o ateos, es tu deber y el mío ir a predicarles y trastornar el mundo, para que todos conozcan a Jesús, para que todos sepan que Jesús murió por nosotros y que en el nombre de Jesús nosotros podemos ser libres de la tristeza, de la depresión. ¿Sabes cuántas personas hay con problemas familiares y ya no están ni siquiera en paz en su propia casa, porque el diablo se ha metido ahí? Y nosotros lo dejamos que haga y que haga y que haga. Y nosotros nos vamos así como que me voy saliendo de mi casa, para que el diablo se quede ahí a gusto, hacer lo que tenga que hacer. Pero no. Por eso está Jesús y el poder que nos dio Jesús. Vamos a leer Marcos 16, porque es creo que el versículo que más me llena en cuanto a la fe. Marcos 16, o sea, 16. Si lo puedes leer, por favor, todo lo importante de Marcos. No hay que saltarnos los versículos, no se vale. Si vamos a predicar del poder de Dios. Marcos 15, o sea, 16:15 en adelante. Por favor, fuerte. Y ponle atención, apréndetelo. Es muy importante para tu vida cristiana, para tu vida de fe, y que poco a poco vayas creciendo así en poder del Espíritu Santo. No solamente ser lleno del Espíritu Santo, sino salir en el poder del Espíritu Santo. Marcos 16:15 en adelante. Fuerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Esto lo dijo Jesús. Esto no lo dijo Pablo, ni Pedro, ni Bernabé, ni yo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, que es mi Señor, tu Señor. Dijo que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, o sea, chicos, medianos, grandes, a viejitos, a enfermos, a sanos, a brujos, a todo el mundo. Cualquier idioma, cualquier color de piel, no importa. Pero vayan y prediquen, dice, por todo el mundo.
¿Y qué decían Hechos donde leíamos? Estos que andan trastornando el mundo entero, vienen también para acá. Córranle, váyanse, porque ahí vienen estos locos, en pocas palabras. A eso los mandó a ir por todo el mundo, y Pablo dijo, entonces yo voy a ir a todo el mundo a predicar, a que se trastornen, ¿qué me importa que no entiendan? ¿Qué me importa que se burlen y que no crean? Yo voy a ir a predicar y a orar, y los enfermos van a sanar. Gracias. Y entonces, permíteme, aquí está. Digo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, primero ustedes vayan y prediquen, pero hay personas que van a creer. ¿Y cómo van a saber ustedes mis discípulos? ¿Cómo van a saber que una persona ya creyó? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué te asustas de los que hablan nuevas lenguas? Tomarán en las manos serpientes. Ahí está lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? No la tomó en su mano, pero sí la serpiente vino a él. ¿Y qué dice? Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No tengas miedo de poner las manos sobre los enfermos, porque tú vas en el nombre de Jesús, no vas en tu nombre. Dice, y esas señales seguirán a los que creen. Ahí alégale al Señor Jesús. Dile, Señor, no, ¿por qué no? Es que algo te está fallando. Para ir a trastornar el mundo, para ir a decirle a las personas que Jesucristo murió pero resucitó. Entonces las personas se van a quedar, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús resucitó a Lázaro? 4 días de muerto, ¿y cómo es posible que salió? Si su corazón ya se estaba pudriendo, sus tripas, sus órganos internos, todo se estaba pudriendo, es más, hasta por fuera. Y yo creo que hasta, como dicen, fauna cadavérica tenía, o sea, gusanos. ¿Qué hizo ahí Jesús? ¿A poco lo tocó? Así como Pablo, solamente con que enviaran sus pañuelos, sus delantales a los enfermos, y dice que sanaban, y dice que si alguno estaba endemoniado, que los espíritus inmundos salían. Solamente con que Jesús dijo, Lázaro, lo llamó, entonces Lázaro obedeció. Todo le obedece a Jesús. Si tú estás enfermo, vamos a orar, pero creyendo. Si tú tienes una necesidad muy fuerte, vamos a orar y tú créele a Dios. Es necesario que nos arrodillemos, pues vamos a arrodillarnos. Es necesario que le pidamos perdón, pues sí, vamos a pedirle perdón a Dios. Pero vamos a orar creyendo que vamos a recibir lo que vamos a pedirle. ¿Y sabes qué? Entonces Dios va a obrar, va a actuar a tu favor. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él no condena a nadie ahorita. Por eso nos está dando la oportunidad de conocer a Jesús y de aceptarle, de creerle. Los que no creen en Él ya han sido condenados, dice la palabra. Pero estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes cuántas veces Dios me ha sanado? Y una vez mi hija oró por mí porque tenía yo fiebre en la noche. Hace como unos 6 años tenía yo fiebre, y pues le dije, ¿puedes orar por mí? Me dijo, sí, mamá. Y entonces ya, ella no habló nada, o sea, en su mente estaba así orando, y puso la mano así en mi cabeza porque tenía yo fiebre, y en mi estómago creo, y entonces Dios me sanó en el instante. Y o sea, ella nada más al final dijo amén. ¿Por qué? Porque ella aprendió en la iglesia, no aprendió en la calle, aprendió en la iglesia. Tú y yo debemos aprender estando en la presencia de Dios en la iglesia, en las transmisiones, en las prédicas, y ¿sabes qué? Por medio de la oración también. Y entonces pues nosotros ya sabemos a quién acudir cuando tengamos un problema. A Dios.
pero también a los hermanos para que oren por nosotros. Si tú quieres anotar tu petición, anótala, y si no, ahí en tu mente, pero si quieres anotarla ahí para que oremos por ella aquí en vivo, con mucho gusto lo hacemos en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias, yo te bendigo en el nombre de Jesús y dejo el lugar para nuestro hermano Arturo, que si puede orar, por favor. Amén. Adelante. Vamos a trastornar el mundo entero. Gracias. Muy buen mensaje del apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, de verdugo, de andar atrás. Era uno de los que andaba matando a los cristianos. Antes de que fuera Pablo, era Saulo de Tarso, pero Dios llegó a su corazón, Dios llegó y lo llegó a su vida. ¿Por qué? Porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, las cosas cambian para bien. La enfermedad se tiene que ir, la escasez se tiene que ir, la tristeza se tiene que ir, todo se tiene que ir, pero en la presencia de Dios, estando con Dios. Porque si no seguimos a nuestro Señor Jesucristo, si no le creemos, muchos quieren un buen trabajo, muchos quieren bendiciones, muchos quieren ser sanados, muchos quieren muchas cosas, pero realmente buscan a Dios así como el apóstol Pablo. Porque aquí en Hechos 28:6 dice: ellos estaban esperando que él se le hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El apóstol Pablo fue cuando le mordió la serpiente, como dice Eloísa. Dice que le mordió la serpiente, no lo mató, pero no dice que no le dolió. Seguramente le ha de haber dolido. Cuando a nosotros nos muerde cualquier animal, yo creo que hasta una cucaracha, no sé, duele. Pero el apóstol Pablo lo mordió la serpiente, no lo mató, pero no dice que no le dolió. Hay cosas en la vida que a lo mejor no nos van a matar, pero sí nos van a doler. A lo mejor hay procesos que hemos pasado, difíciles, complicados, no nos han matado, pero hay cosas que nos han dolido. ¿Por qué? Porque muchos han dejado familia, muchos han dejado hijos, muchos han dejado esposa, muchos han dejado padres. No los han matado. ¿Por qué? Porque han ido tras una vida mejor a otras naciones. Otros han dejado un estado, se han ido a otro estado, aunque están en su mismo país. Hay cosas que no nos van a matar, pero hay cosas que sí nos van a doler. El apóstol Pablo fue apedreado, fue encarcelado, quisieron matarlo de 1000 formas, pero Dios estaba con él. Porque cuando uno tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, como lo tuvo el apóstol Pablo, no importa si viene el enemigo y nos quiere matar, acabar, tenemos quien pelee por nosotros, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre. Hay procesos que nos van a sobrevenir. Muchos predicadores, pastores pasan por ciertos procesos, aún predicando, aún estando en la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que son inevitables. Mientras más predicamos de Jesús, más somos atacados. Apenas estaba viendo un video de una cristiana que estaba en Jerusalén predicando. Le escupieron, la golpearon, hablaron de ella. ¿Qué odio tan grande somos los que predicamos el Evangelio, los que predicamos esa palabra? Pero por amor a nuestro Señor Jesucristo vale la pena pagar el precio, porque no es un precio como Él pagó. No se compara nada dedicarle un tiempo de oración todos los días a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. No se compara nada
en estar en intimidad, en ir y hablarle a otras personas, en llevar el mensaje, en decirle a otras personas, Dios te ama, Dios te puede sanar y Dios quiere sanarte. No nada más te puede sanar, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Si aquí el apóstol Pablo le llevaron a todos los que estaban ahí en la isla enfermos, a todos, no nada más al que estaba ahí en cama, sino a todos los que estaban enfermos y todos fueron sanos. Así Dios sigue sanando en este tiempo. Eso es mentira de que Dios no sana. Sí, Dios sigue sanando, pero no va a usar a una persona que no tiene fe, a una persona que no cree en Dios, o a una persona que no le sirve a Dios. No, Dios no va a usar a esas personas. Dios va a usar y se va a manifestar a través de sus hijos, a través de sus siervos, de sus siervas. ¿Por qué? Porque esas personas le aman a Dios, esas personas creen en Dios, y por eso es que la palabra se manifiesta cuando es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le creía y hizo grandes cosas. Dios hizo grandes cosas por mano de los apóstoles y lo sigue haciendo a través de sus hijos, de sus hijas, pero aquellos que tienen fe, que tienen el amor y que sirven a Dios. Amén. Dios te quiere sanar. Para ti que nos estás viendo a través de las redes, yo no sé qué enfermedad tengas, qué situación se te haya sobrevenido, pero Dios sí lo sabe. Así como el apóstol Pablo fue a esas naciones, anduvo de un lugar para otro, así el apóstol Pablo sigue ahí contigo, así el Espíritu Santo, así nuestro Señor Jesucristo, así los apóstoles. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, a través de su Santo Espíritu, y también el Evangelio de los apóstoles. Nosotros no predicamos una doctrina, nosotros no predicamos el Evangelio de un líder religioso o de una secta que predican de qué denominación son, de qué año iniciaron. No, nosotros predicamos de Jesús de Nazaret y de los apóstoles, de eso, de la palabra que está aquí, no de una denominación, no de unos líderes, no de su comienzo de ellos. Predicamos de nuestro Señor Jesucristo y le creemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba con Pablo y nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, está aquí su Santo Espíritu, y hemos visto sus maravillas a través de la hermana Eloísa, a través de la hermana Lola, de Jessie. Son 3 mujeres, son 3 guerreras, y Dios las usa grandemente, a cada una en determinadas áreas, pero ellas aman a Dios. Por eso es que Dios las respalda a ellas muy fuertemente, porque le creen, así como el apóstol Pablo le creyó y hizo grandes maravillas. Así Dios va a seguir haciendo esa obra en tu vida. Bueno, gracias Espíritu de Dios, gracias Dios Padre, porque eres grande y maravilloso. Gracias mi Señor Jesucristo, porque nosotros sin ustedes no somos nada, pero ustedes y nosotros siguen siendo Dios, siguen siendo Hijo y siguen siendo Espíritu. Les pedimos que sea manifestado su poder, su gloria, su amor, que caiga esa lluvia de bendición para el pueblo, para esas personas que nos están viendo a través de las redes, Señor Jesucristo. Escúchalas, Dios. Sabemos que eres grande y maravilloso, Dios. Nosotros sí te creemos, Dios. Nosotros te amamos, Señor. Nosotros te honramos, Señor. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de incredulidad, Señor, que haya, Señor, en cualquier persona, que todo espíritu, Señor, que esté ahí influenciando su familia, sus hijos, Señor, sus finanzas, su trabajo, Señor, su economía, todo lo que ellos tienen, Señor, se seca, Señor. Todo mal, Señor, que tengan toda molestia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, en tu nombre bendito, Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Padre, te pedimos, Dios eterno, Dios, que abra las ventanas de los cielos, Señor, y que derrames bendición que hasta que sobre y abunde, Señor.
bendición de sanidad, Señor, bendición de amor, Señor, bendición de paz, Señor, bendición de restauración, Señor, pero sobre todo, Señor, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo que está sobre todo nombre, Señor, que nos sigas dando sabiduría, Señor, que nos sigas dando discernimiento, Señor, que nos sigas dando ese amor, Señor, para ir por las almas, para ir a predicar el Evangelio, las buenas nuevas a otros lugares, Dios eterno. Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, Dios. Bendecimos a las personas que están aquí, a este pueblo, Señor. Bendecimos a las personas que están a través de las redes, Señor. En tu nombre bendito, Señor Jesucristo de Nazaret. Son benditos, Señor. Que tu amor, Señor, que tu bendición, Señor, que tu sanidad, Señor, vaya, Señor, a donde ellos están, Señor. Que lo que ellos están pidiendo con su mente, con su corazón, Señor, sea hecho, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Voy preparando una ofrenda para Dios. Nos vemos muy oscuros, pero es por la luz. Perdón si le tienes que subir el brillo. Bueno, vamos a levantar una ofrenda. Ahí ponen tu mano derecha. Y si tú ahí desde tu hogar, donde estás viéndonos, quieres ofrendar también, ahí apártalo y después se lo das a Dios. Si nos ves o si nos lo quieres mandar por transferencia para la obra de Dios, amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta ofrenda, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, bendice el ministerio, bendice todo, Señor, sus trabajos, las empresas donde mis hermanos trabajan. Que haya trabajo, Señor, que haya fluidez económica, que, Señor, tú levantes esos empresarios también, que mis hermanos tengan su propio negocio, y que tú los prosperes grandemente. Gracias, Señor, que no falte nada en ningún hogar. Y si alguien no tiene trabajo, si alguien no tiene dinero, o si alguien no tiene salud, Señor, bendícelo. Abre, Señor, puertas, abre las ventanas también para que reciban esa bendición. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé si tú quieres pasar aquí. Hoy. Tu bondad es tan grande, Señor. Te exaltamos. Bueno, vamos a dar un anuncio, Tenemos un anuncio que dar, mañana, bueno, si Dios nos lo permite, hemos decidido ir a predicar afuera de un hospital, y entonces aproximadamente a las 7:30 de la noche, de entre 7:30 y 8 de la noche, mañana vas a ir a un hospital ahí a predicar, a orar y a compartir la palabra. Vamos a trastornar también allá afuera de los hospitales poco a poco, cada semana, si Dios nos concede la vida y todo, porque sabemos que sí, para su obra Dios provee todo. Bueno, sigue orando por nosotros, por este ministerio, para que crezca, igual en finanzas y en todo, en sabiduría. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Tu bondad es tan grande, Señor. Te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Agradecele. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile. En mi vida has sido bueno.
Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dile, mira, en mi vida ha sido bueno. Yo lo sé, yo lo he visto. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Jehová. El Señor ha sido tan bueno. Ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo malestar es echado fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad, hay paz, hay tranquilidad en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Sí, gracias Dios, gracias porque nos permites adorarte, Señor. Gracias porque nos permites servirte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Quedan en el nombre de mi Señor Jesucristo. Son bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dios se siga bendiciendo. Ya hemos sido despedidos y que esta palabra se haya quedado bien grabada, perdón, en tu mente y que no se salga de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.